Estamos ya listos para nuestra conversación de esta mañana de miércoles, nuestro espacio Opiniones, que se abre precisamente para traerle a usted a los protagonistas del día a día de la realidad nacional. El tema económico es, sin lugar a dudas, importante, a la par del tema de la violencia, que ha sido uno de los elementos identificados por el asocio para el crecimiento como de los principales obstáculos, está el otro. ¿Cómo hacer que la economía entonces crezca, que el país salga adelante y que el país pueda generar suficiente prosperidad para todos? Alrededor de esa pregunta, por supuesto, está ¿cómo está la economía en este momento y de dónde deberíamos partir? Pues bueno, uno de los resultados económicos más importantes es el informe que trimestralmente presenta la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, el informe de coyuntura del tercer trimestre de este año 2011. ¿Qué nos da este informe? ¿Cuáles son los elementos más importantes? En nuestra plática de esta mañana con el doctor Álvaro Trigueros, gerente de la sección macroeconómica de FUSADES. Álvaro, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. Rafa, y toda la audiencia de Canal 8 también, muy buenos días aquí, tratando de compartir las cosas que vamos estudiando día a día. Cada trimestre ustedes analizan la economía nacional, su desempeño. ¿Qué han encontrado en este tercer trimestre respecto al primer semestre del 2011? Sí, bueno, creo que hay como dos cosas importantes que queremos destacar. En primer lugar, es el tema del crecimiento económico. Después de la gran recesión que hubo en 2009, el país todavía no se recupera, los niveles de producción aún están por debajo del nivel más alto que se había logrado en 2008. O sea que aunque estamos creciendo a bajo nivel, no llegamos a lo que teníamos hace 3 años. O sea que el país ya lleva un rezago bastante grande, no se perfila que estemos recuperando el crecimiento, el clima de inversión está mal. Uno de los factores que lo afecta mucho es este tema de la inseguridad ciudadana, pero también la incertidumbre política. Y en ese sentido, pues, nos preocupa porque el país va retrocediendo. Cuando ya nos comparamos internacionalmente, mientras nosotros aquí estamos enfrascados en discusiones que no nos llevan al progreso y al desarrollo, en otros países sí están haciendo la tarea. Entonces hemos visto que hemos retrocedido en los índices de competitividad internacional que hace el Foro Económico Mundial, en los índices de libertad económica, en el índice de desarrollo humano, en el índice de Forbes, que también se refiere a competitividad, y en el índice de Banco Mundial sobre hacer negocios, sobre el clima de negocios. ¿Es una economía sin control la de El Salvador en este momento o es una caída libre de los indicadores o qué nos dice todo eso? Esa pregunta de la caída libre creo que es propicia porque nosotros no estamos diciendo que estamos ya en una gran crisis, sino que estamos dando como una señal de alerta que no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo los últimos 10 años, digamos, ¿verdad? Sino que tenemos que ponerle más énfasis al tema de la inversión, la atracción de la inversión para que se genere empleo. Acordémonos que lo que la gente necesita no es que le regalen las cosas, lo que la gente necesita son oportunidades para tener un empleo o para poner un negocio y poder hacerse uno su propia vida. Eso es lo que todos quieren. Y en ese sentido, pues, es tarea del gobierno crear el clima de inversión para que facilite eso. A ver, Álvaro, ayer estuvo con nosotros el viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, hablando de precisamente esto, de la competitividad, del crecimiento, y él decía, El Salvador nunca ha tenido realmente un crecimiento exorbitante o un crecimiento progresivo, así que podríamos decir, estamos en el promedio de crecimiento que siempre ha tenido nuestra economía. ¿Cómo hay que entender esa declaración de cara también a las necesidades que siempre se han tenido de crecimiento? Sí, bueno, a mí me gustaría hablar con el viceministro Mario Roger Hernández, con él fuimos compañeros en la universidad,
Yo tendría más cuidado con esto de las palabras tan absolutas, eso de decir nunca, aquí en este país nunca ha pasado tal cosa. Yo creo que hay que ver los ciclos económicos. El Salvador sí tuvo una etapa de un crecimiento acelerado, por ejemplo, en los años 60, cuando se dio el fenómeno de la integración centroamericana y se atrajo la industrialización, y eso ocurrió en toda Centroamérica. En los 70 se decidió dar un paso hacia adelante y ya no se habló solo de industrialización y sustitución de importaciones, que es un modelo pues ya obsoleto, sino que se comenzó a hablar de la promoción de exportaciones. Y de hecho, pues en los 70 también tuvimos un buen desempeño económico, no así en la parte social y en la parte de democracia, que fue lo que poco a poco nos fue envolviendo al conflicto armado que tuvimos. Entonces sí han habido periodos de auge. También cuando firmamos los acuerdos de paz, no hay que olvidar que veníamos de un país que se había destruido por el conflicto, y con la firma de los acuerdos de paz se despertó un gran entusiasmo. Los empresarios y todas las personas, o sea, empresarios me refiero a pequeños empresarios y grandes, con la firma de los acuerdos de paz vino el optimismo, vino la esperanza, vino el entusiasmo, hubo reformas económicas importantes y la economía creció a un promedio de casi 7% por 5 años. Entonces, sí, El Salvador ya ha tenido momentos de crecimiento. Ahora, cuando lo vemos a largo plazo, no se ve que haya habido tanto progreso porque estos periodos de rápido crecimiento han durado poco, porque no perseveramos y porque entramos en conflictos o porque tenemos shocks o impactos negativos a nivel internacional. ¿Cuál es el crecimiento óptimo para este país o dentro de las necesidades? Porque he conocido otros informes que hablan de, para solventar la necesidad económica de un país como El Salvador, tendríamos que crecer a promedio de 12 o 14% sostenido. Bueno, no hay que ser tan... o sea, yo creo que hay que ser optimista, ¿verdad? Crecer a 12 no lo veo factible. China, por ejemplo, ha crecido como por 20 o 30 años arriba de 10%, pero no hay que olvidar que China parte de un PIB per cápita, o sea, de un nivel de ingreso muchísimo más bajo que el de El Salvador. O sea, cuando en la medida que China se va enriqueciendo y que su producción va aumentando, se le va a hacer más difícil crecer a esas tasas. Pero yo creo que aquí en El Salvador no nos debemos de conformar como estamos hoy. Como dije antes, estamos retrocediendo. Creo que una meta de 7% es ambiciosa, es difícil, pero es factible. O sea, vemos que Panamá está creciendo 7, 8%. Claro, ellos tienen ahí un megaproyecto, que es la ampliación del canal de Panamá, y eso les está dando un boom económico de inversión, pero también hay que reconocer que ellos tienen un clima de inversión muy diferente al nuestro. Entonces nosotros debemos de aprender de ir allá y preguntar qué están haciendo. Debemos de ir a Costa Rica, o no ir, pues basta leer. O sea, ahora con el internet uno puede ver qué está pasando. En Costa Rica sabemos que desde hace más de 50 años ellos dijeron: aquí vamos a invertir en educación. Y fueron tan radicales. Yo no digo que los tenemos que copiar en todo, pero no olvidemos que en Costa Rica fueron tan claros con su objetivo que incluso quitaron el ejército.